Hola chicos y chicas de quinto semestre. Vamos a continuar con nuestra clase. Nos hemos quedado aquí en la Marcha Pacífica del Mundo, que forma parte o es un subtema de nuestro tema que estamos viendo, otra gran transformación, en este caso la venganza de la economía. Em, Hay un sistema de equilibrio entre las grandes potencias. ¿A qué se debe esto? Técnicamente, al final de la Segunda Guerra Mundial, hay dos grandes ejércitos en el mundo. El ejército en ese tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy viene siendo Rusia, junto con los países independientes que tiene alrededor, y los Estados Unidos. Al librarse la batalla en Europa, sobre todo, muchas ciudades quedaron destruidas, muchas fábricas se perdieron, o sea, Europa estuvo paralizada durante mucho tiempo. Y ese poderío histórico que Europa alguna vez tuvo sobre los demás continentes se perdió. Tanto Estados Unidos como Rusia fueron los primeros en sintetizar lo que nosotros conocemos como bomba atómica, y una vez que lograron hacerlo empezaron a generar y a generar y a generar y a crear muchas de estas bombas. Tanto es así que, si no me equivoco, al día de hoy hay 11 países que poseen cabezas nucleares, o sea, bombas atómicas, bombas nucleares, entre los que se destacan, pero no se van a limitar, a la India, Francia, Estados Unidos, Rusia. um, Está bueno ese dato, hay que buscarlo. Países con cabezas nucleares. A ver, vamos a una nota de un diario mejor. 9 países, ok. Serían Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, Corea del Norte, Israel, India, Pakistán y China. Lo que, pero ha pasado algo bien curioso, y es que son tan poderosas estas bombas que si cualquiera de estos países entrara en conflicto bélico directo y la detonara, pues todos los demás detonarían las suyas y básicamente acabaríamos con la existencia de la humanidad, al menos en la superficie de la Tierra. Se volvió un arma tan grande, tan peligrosa, que al mismo tiempo sirvió como un control a cierto estilo de conflictos bélicos como fueron las guerras mundiales. Ahora, ese poderío militar ha traído cierta paz, entre comillas, y los esfuerzos de los países se concentraron en el desarrollo económico, en ahora imponer condiciones de conquista, condiciones, digámoslo, de guerra, pero en este caso una guerra económica. Y hablando de esa guerra económica, nuestro siguiente párrafo de aquí dice: la Organización de la Economía Mundial está sobre todo en la base del patrón oro. Durante mucho tiempo las monedas en el mundo, las divisas, se respaldaban en oro. Como no era ya muy práctico que tú cargaras las monedas de oro y plata, que son las que tienen más valor, ¿sí les expliqué por qué el oro y la plata son más valiosos? No, ¿Y saben por qué se convirtieron como en monedas y por qué tienen valor? no. ¿No? Ok. Hay, de toda la tabla periódica, hay una tabla periódica interactiva de Google, ¿no? Si no me equivoco. Google, tabla periódica. Ajá, Google lanza, a ver si esta me da el link. Este enlace. Ok, aquí está. De toda esta tabla periódica, que ojo, yo no soy experto en tablas periódicas, los únicos metales que tenemos se encuentran en esta parte que está como rosa más claro, o minerales metálicos, no sé cómo se diga, ¿no? Son más o menos por aquí, ¿no? Aluminio, cobre, níquel, cobalto, hierro, magnesio, cromo, rodonio, rutenio, paladio, plata, ¿no? Oro, iridio, entre muchos otros, tuxteno. De todos estos metales, la gran mayoría se oxida con suma facilidad. Sí, se desgasta, se hace feo. Excepto
el cobre, el oro y la plata, ¿no? Estos tres están aquí. Por lo tanto, eh, ahora, haga una pausa. Si queremos tener un sistema de intercambio de productos más allá del trueque, necesitamos homogeneizar un valor. En este caso es la moneda. No podemos hacer moneda de líquido porque ni modo que traigamos contenedores de plástico que en esa época no existían, ¿no? Ahí te va 10 mililitros de mercurio, ¿no? O ahí te va 10 mililitros de agua. O sea, el líquido por sí solo no es una manera buena de intercambio porque se va a escurrir, se va a deshacer, se va a perder, se va a evaporar muchos de ellos. Un gas, lo mismo, no podemos usar un gas como moneda porque los traeríamos que traen frasquitos de vidrio y como compruebas que está, tendrías que ponerle una luz o irradiar ciertas cosas, lo mismo se te rompe y se fuga, o sea, los gases tampoco sirven para moneda, ¿no? De ahí, todos los otros componentes que forman todos los otros elementos que conocemos, tampoco porque se desgastan con mucha facilidad o no son fáciles de manipular. Nos quedan los metales. Los metales es lo más fácil que tú puedes, entre comillas, manipular, transformar y transportar. Y no lo vas a perder con facilidad porque es un sólido. De esos metales, ahora sí retomamos, la mayoría se oxidan, se doblan, se echan a perder, no sirven. Solo 3 de ellos conservan su brillo durante más tiempo, que es el oro, la plata, ¿no? El oro, aquí, que está bien complejo, según se ve y sus enlaces mientras estoy jugando, ¿no? La plata, que es un poco más bonita, y el cobre. Así es que la opción más fácil para nuestros antecesores fue usar monedas de oro, plata y cobre, que además tienen la peculiaridad, al menos el oro y la plata, que no son tan sencillos de obtener. No hay en la superficie de la Tierra, pero son escasos. Por lo tanto, el trabajo para conseguirlos les asignará también un valor. Como hay más cobre que plata, la plata vale más que el cobre. Y como hay más plata que oro, el oro valdrá más que el cobre por el principio de escasez. Regresando a nuestra lámina, esa no era, regresando a nuestra lámina, el oro ya desde la antigüedad marcaba el valor más alto que pudiera haber en el sistema económico. Como no era apto estar cargando monedas de oro, plata y cobre, que fue ahí donde empecé a explicar lo otro, porque o te asaltaban y te las quitaban todo, o si se llegan a oxidar con el paso del tiempo, o se llegan a perder o a desgastar como que parte del mineral, ¿no? Por el simple uso. Se crea el papel moneda, ¿no? Un papel que tiene un valor respaldado en oro, pero ya no estás cargando oro en sí mismo. Es como si tuvieras un cheque, ¿no? Y ese cheque tuviera un valor en oro al que tú, como simple individuo, no puedes acceder, pero que los gobiernos lo respaldan. Actualmente no todas las monedas del mundo están respaldadas en oro. Algunas sí, algunas se respaldaron en otra moneda como dólares. Nosotros estamos como mitad y mitad. Algunas otras monedas se respaldan en otros recursos naturales como puede ser el agua, ¿no? Aunque no son la mayoría, son muy pocas. Y algunos de los nuevos modelos de criptomonedas de blockchaining se respaldan en el esfuerzo de encontrar una serie de números a través de un computador y ese número tiene un código único que solo permite la creación de determinada n de monedas, lo que a su vez genera una especie de autovalor virtual por la compra y demanda de la moneda, ¿no? Entonces es algo muy chistoso, es algo muy complicado, no lo vamos a hablar. Aquí el punto es que el oro en este nuevo mundo se va a establecer como la base de muchas monedas. Y en el siguiente, el funcionamiento de un mercado autorregulado, es decir, que el mercado se regula a sí mismo, que ya hemos visto antes que esto no es del todo cierto, ¿no? La existencia de estados nacionales liberales y la nueva economía rearticuló el equilibrio entre las potencias y evitó guerras devastadoras. La economía, el gran poder militar que existe, que si se usa se acaba el mundo, la gestión del mercado, el adoptar políticas homogéneas en todo el mundo como el libre mercado y otras,
van a hacer que entremos a este escenario de paz. Ojo, hay guerras por todos lados y hay enfrentamientos por todos lados, pero no son tan abiertas, son más locales y no involucran directamente a todos los países como en otro tiempo, ¿no? En periodo de paz, la ciudadanía incrementa sus exigencias y si no son satisfechas expresará su malestar o su protesta. Cuando hay guerra, o en la época de guerra, que esperemos que jamás nos toque, realmente no hay una gran participación ciudadana, no hay una consulta ciudadana, porque todo va gesticulado o todo se administra hacia la guerra. Es el principal interés. Pero cuando no hay guerra, las personas se pueden delimitar a pensar, a invertir, a ahorrar, a estudiar y van a empezar a exigir nuevas condiciones, nuevos elementos de bienestar. Un sistema de dominación depende del cumplimiento de lo que en ese momento sean las demandas ciudadanas. Si nuestros gobernantes de plano no hicieran nada, seguramente los deponeríamos, seguramente los quitaríamos. Pero hacen el mínimo suficiente como para mantenerse en el poder y que no esté en riesgo su puesto. No todos, ya saben, no hay generalidades, pero muchos de estos es así. Es decir, la compra de votos en México es tan efectiva porque les dan recursos que esas personas necesitan en lo inmediato y que además después de tantos años ya se ha convertido casi en una tradición para esas familias, o sea, en algo que es normal, en algo que es común, en algo que así debe de ser, porque así ha sido siempre. No obstante, cuando este sistema de dominación falla, la sociedad siempre se revela frente a lo que considera una lesión de sus intereses. Y lo hemos visto. El ejemplo del empoderamiento femenino, de las marchas antes por la tipificación del feminicidio, los movimientos que ha habido ahora por la legalización del aborto, son protestas de una u otra forma, a mi modo de ver, no las más prudentes o no la mejor forma, pero al final de cabo protesta, que van moviendo y le van mostrando al gobierno, al aparato público, lo que la sociedad está demandando, lo que la sociedad quiere sus intereses. La pregunta sería, muy personal, ¿por qué no hay marchas por mejores condiciones laborales? ¿Por qué no hay marchas por mejor calidad educativa? ¿Por qué no hay marchas por mejoras a la salud? Al menos no son tan visibles y no son tan recurrentes como las marchas de otro estilo, ¿no? Sería ahí como pendiente pensar por qué unas cosas se protestan y otras no. La globalización y el mundo del trabajo. La posibilidad efectiva, no, me voy a aventar esto ya rápido para acabar, pero si tienen dudas me interrumpen. La posibilidad efectiva de trasladar la producción a países con estándares salariales más bajos, que ya lo hemos hablado, donde se pagan sueldos menores, las jornadas son más amplias, se tolera el trabajo de menores y hay una ausencia general de derechos laborales. No existen sindicatos capaces de influir. La época del sindicalismo en México fue muy interesante porque al inicio al menos a muchos trabajadores los tenían en condiciones de explotación, es decir, como ahorita, ¿no? Pero un poquito más sinvergüenza. Y el sindicato permitió juntar la fuerza laboral para exigir mejores condiciones y para exigir derechos. Es como ustedes, alumnos y alumnas, si todos se organizaran, ¿no? Y dijeran, ¿saben qué? Las clases ya no van a ser de 1 hora 50 minutos, queremos que sean de 1 hora 30, y si no, no entramos a clases, pues veríamos cómo respondería el patrón, en este caso la universidad, ¿no? Y a ver qué lograrían. Aquí la cuestión es, a ver, únanse todos, ¿no? Y eso sería como lo más complicado. De ahí dice que la globalización venga acompañada de un incremento de la economía internacional, de la economía sumergida, la subcontratación, múltiples escalas salariales para el mismo trabajo, violencia laboral, precarización, acoso sexual e incremento en accidentes y muertos en el desempeño del trabajo. Es decir, que ahora el trabajo es una jornada cada vez más amplia, que trabajen menores, sueldos más bajos, menos derechos laborales, trae como consecuencia todo esto. Las mujeres a veces se enfocan mucho, en términos recientes, algunas, en el punto de que ganan menos que los hombres, lo cual es cierto en términos estadísticos, pero dejan de lado una verdad más grande a mi punto de vista, y es que no solo hay mujeres que ganan menos por hacer lo que hacen otros hombres equitativamente hablando, sino que a su vez
hay hombres que ganan menos que otros hombres en el mismo puesto y mujeres que ganan lo mismo que otras mujeres en el mismo puesto. La problemática real no obedece a una cuestión de género, obedece a una cuestión de mercado. Es decir, en el mercado a la mujer se le suele pagar menos, cierto, pero hay otros grupos y otras características específicas que también pagan menos si las posees, ¿no? Muy grande, por ejemplo, indígena, no hablar otro idioma, tener X o Y condición que tendríamos que profundizar un poco más, también condiciona tu capacidad laboral. En una empresa, ¿no? Si de repente, por ejemplo, a Noemí y a mí, ¿no? Nos están pagando 10,000 pesos al mes. Y dicen, no, pues vamos a recortar el salario a 8. Quien quiera quedarse y quien no, pues ya no renueva. Y Noemí dice, bueno, no hay problema, renuevo, ¿no? Es joven, no tiene compromisos, espero, no sé. Y yo digo, no, pues yo tengo que mantener una casa, una familia, no, 8 no me va a alcanzar, entonces tengo que buscar otra cosa, ¿no? Puede ser al revés. ¿Qué tal si dicen 8,000 y yo digo, híjole, apenas si me va a alcanzar, pero no me puedo arriesgar a buscar otro empleo porque no hay? Y Noemi dice, ay, no, yo tengo ahorros, a mí que me paguen bien y me voy a buscar otra cosa mejor. Este estilo de pensamientos no son pensamientos de género, son pensamientos circunstanciales, es decir, depende de los contextos y las condiciones de todos tus trabajadores, más allá de su género, qué tan explotados salarialmente pueden estar, ¿no? Y vamos a ver figuras bien interesantes como Shenlo, como Belle Shoes, como Andrea, como Natura, donde te dicen, sé tu propio jefe. Y ahí va uno de menso y se la cree, ¿no? Si alguien está en esto, perdón, no le quise decir menso, ¿no? Me refiero a que hace un gran engaño. ¿Por qué? Porque de esta manera todas estas empresas que mencioné y muchas otras ya no te pagan jornada laboral, ya no te dan seguro social, ya no te pagan el derecho que tú tienes al Afore donde tu trabajador te deposita una cantidad, no te pagan riesgos de trabajo, no tienes vacaciones, no tienes aguinaldo, ¿no? Vas en la mayoría de las ventas como un outsourcing, como eh, a destajo, ¿no? Como producto hecho, producto vendido, de ahí está tu ganancia. Y mucha gente dice, no, es una buena idea. Y mucha gente gana mucho dinero con esto. Está bien. Pero la trama detrás es tener una mano obrera, en este caso vendedores o vendedoras, que no te generen a ti un costo. Al contrario, que te consuman y que te paguen por vender sus productos. O sea, díganme si no es como algo un poco extraño visto desde esta forma, ¿no? O sea, imagínate que tú vas a Walmart o a Soriana o a Herrera y pagaras para que te dejaran comprar cosas, ¿no? Que por cierto en Sam's Club sí pasa, ¿no? O sea, tú pagas una membresía por comprar ahí. Me parece como de lo más absurdo que lo hagamos, pero lo hacemos. Y es como ganar, ganar para la empresa, o sea, le gana por todos lados. Opiniones, a ver, Cristian, ¿qué le parece esa opinión? ¿Sí me escucha? Ujú. Sí, compañero. Bueno, yo no lo había visto de la forma que usted nos lo estaba explicando ahorita, de que las empresas ganan de cualquier modo. Y bueno, ahorita lo estaba pensando con Amazon, de que nos venden una suscripción de, pues pagas 100 pesos y te envío tus productos en menos tiempo. Y pues exactamente, o sea, usted está pagando porque le envíen su producto más tiempo cuando a lo mejor sin pagar se lo envían en el mismo tiempo. Claro, Bueno, yo sí, sí, excelente. Me faltaba a mí analizar esa parte, ¿no? O sea, claro, todas las tiendas en línea y los mercados en línea, o sea, si estás registrado y en algunos casos si pagas, te puede llegar más rápido, ¿no? Pero en realidad, pues sí te puede llegar en ese tiempo, ¿no? Por eso te llega en ese tiempo. Entonces, no deberías de pagar un extra si ya el producto lo estás comprando. Me parece muy buena, un agregado a lo que yo estoy diciendo, muy bueno y que creo que lo ejemplifica un poco más con la realidad. Gracias, compañero. En ese sentido, ¿no?
vamos a pasar a la última parte de estas primeras láminas y dice, el Estado como poder destituyente, ¿no? El cansancio democrático de Leviatán, así es la lectura. Y dice, con la globalización vendría el incremento de oportunidades, un desarrollo tecnológico exponencial, la incorporación al primer mundo de zonas del mundo tradicionalmente atrasadas, una reducción de la proporción mundial de pobres y analfabetos, el fin del hambre y la enfermedad, o el crecimiento del número de países formalmente democráticos, ¿no? Algunas de estas cosas se han logrado, otras no y otras se han intensificado. Sí, algunas zonas atrasadas se han acelerado su desarrollo, en algunos lugares se ha acabado el hambre y la enfermedad, hay más países democráticos, se ha disminuido el analfabetismo, pero aún hay coptos en ciertas áreas que permanecen inamovibles, ¿no? O sea, que permanecen en pobreza, en hambre, en enfermedad y en analfabetismo. El primer país del mundo que constitucionalizó los derechos sociales fue México. Es decir, o sea, México es el primero que los mete en la Constitución, pero ni México ni Europa realmente han logrado deshacerse de las desigualdades. Es decir, todo mexicano tiene derecho a la educación, pero en términos reales no todos los mexicanos pueden estudiar. Todos los mexicanos tienen derecho a la salud, pero en términos reales no todos pueden acceder a servicios de salud, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre tener el derecho y otra cosa poder llevarlo a la realidad, no solo en México, en muchos países. América Latina, dice, este continente nunca pudo poner realmente en marcha los derechos integrales de su ciudadanía. Su principal deuda social es la falta de inclusión, las inmensas mayorías que no tienen derechos reales de ciudadanía, ¿no? China ha emprendido una carrera peculiar que tiene el riesgo de aunar lo peor del capitalismo, la alineación, la explotación y las desigualdades sociales y la devastación a la naturaleza. Por una parte vemos una América Latina que por más que se esfuerza no logra dar estas garantías, ¿no? Salud, educación, vivienda, empleo a su ciudadanía. Por otra parte tenemos a China que está explotando todos los recursos naturales que puede, generando jornadas laborales tremendamente desgastantes, ¿no? Y estamos en ese mundo, en ambos polos, lugares muy desarrollados con muy malos salarios, lugares no tan desarrollados con salarios increíblemente no tan malos, pero ni uno ni otro escenario pintan como la mejor opción, ¿no? En este sentido, el Estado es tan relevante porque es la maquinaria más perfecta de conseguir obediencia y la pregunta más relevante en ciencia política es ¿por qué obedecemos? ¿Por qué obedecemos al Estado? ¿Por qué no nos rebelamos contra él? ¿Por qué no quitamos al presidente, al gobernador, al que ustedes quieran? ¿Por qué no cambiamos de democracia a otra cosa? Uno, por la coacción, ¿no? Es decir, sabemos que si vamos en contra de algunas personas o de algunos poderes puede haber consecuencias negativas para nuestra vida, ¿no? Entiéndanse las que ustedes quieran. Dos, la creencia legítima del poder. Creemos que nuestros gobernantes, las leyes, etcétera, están ahí porque es un acuerdo entre todos, ¿no? Todos votamos, él ganó, lo respetamos, entre comillas. Pero esa creencia de legitimidad es lo que a su vez legitima el poder. Tres, por formar parte de la inclusión y acceder a las ventajas de la vida social, ¿no? Es decir, no tienes los mismos derechos preso, ¿no? que en libertad. Entonces, yo reduzco mis libertades para no caer en la cárcel donde todas mis libertades son quitadas. Me comporto de la manera que la sociedad espera para obtener ciertas ventajas sociales. Cuatro, por mera rutina, ¿no? Estos serían los cuatro elementos que engloban a los demás de por qué la sociedad es tan obediente, tan respetuosa, entre comillas, de las macro reglas, ¿no? Aunque en lo cotidiano, en lo local, sabemos que casi todo mundo se pasa a los altos, que los peatones no se cruzan por el paso peatonal, que cada vez que pueden se dan mordidas, ¿no? O sea, una cosa es el deber ser y otra cosa el ser como tal. Por último, vamos a terminar ya por fin con estas dos diapositivas. Y la propuesta es, bueno, si ya obedecemos, ¿no? por las cuestiones de arriba a los aparatos gubernamentales, entonces, ¿a quién escucha el Estado? O sea, ¿quién realmente tiene la capacidad de influir en las decisiones del Estado? Y vamos a ver aquí 14 actores, ¿no? Poderes fácticos capaces de crear un estado de excepción, como pueden ser el ejército, como pueden ser compañías privadas, ¿no? Como puede ser a lo mejor una corriente ideológica de un partido político,
que pueda crear un estado de excepción, es decir, de la noche a la mañana independizarse, crear una nueva sección o tomar el control de todo. Dos, a la Constitución, las leyes vigentes y leyes internacionales. Al menos en México es muy complicado que se reforme la Constitución a tal punto de que se acabe un derecho a una garantía o una ley como tal. Por lo tanto, estas cuestiones como que Andrés Manuel se va a reelegir para toda la vida, no, o sea, no, él no. O sea, la ley no se lo permite y de una u otra manera la tiene que obedecer. Eh, que Omar Fayad se quiera reelegir para siempre, tampoco. O sea, ¿por qué? Porque la ley lo prohíbe. Que Omar Fayad quiera hacer un tratado internacional con China, no puede, no sin la intervención del gobierno federal, está por ley, ¿me explico? Entonces, el propio gobierno se limita a estar dentro del marco legal y acotar leyes internacionales como son las que surgen, por ejemplo, de la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, etcétera. Las estructuras administrativas con sus reglamentos, es decir, al interior del propio gobierno, la jerarquía establecida es respetada, ¿no? Se escucha primero al director, al subdirector, o sea, ese estilo de jerarquía está muy clara y los reglamentos internos de las áreas también se respetan. Cuatro, los intereses particulares con la capacidad de ejercer presión. Esto es, los grandes empresarios u otras personas que de una u otra manera pueden colocar en jaque, ¿no?, al gobierno, o sea, atacarlo, quitarlo en algunos casos, atentarlo, que de una u otra manera pueden estar ahí. En este caso, pues a lo mejor serían los empresarios, sociedades de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A las presiones regionales, por ejemplo, cuando pasa algún desastre, cuando hay algún abuso en una región y han visto que, por ejemplo, que casi linchan al presidente municipal, en algunos casos sí lo han hecho, ¿no? O que secuestran la presidencia, etcétera, es una presión regional, ¿no? A la ciudadanía organizada, en este caso, por ejemplo, el feminicidio, el aborto son ejemplos de eso. A la opinión pública expresada a través de formas directas o indirectas, ¿no? Que es más como, mientras que la ciudadanía son marchas y esfuerzos más físicos, más visuales, la opinión pública es más como virtual, más no tan organizada, pero sabemos que está ahí, la aprobación o la desaprobación ante algo. A referentes morales asentados como puede ser la iglesia, ¿no? Algún sacerdote o algún escritor o algún mártir o algún eh, trabajador social, en el sentido de personas que se dedican a cosas sociales, ¿no? A la propia subsistencia del aparato estatal y a quienes lo integran, es decir, a los miembros del gobierno. 10, a los partidos políticos, especialmente los que están en el poder en ese momento, el gobierno también nos va a escuchar. A los sindicatos con capacidad de huelga, por eso nos escucha la autónoma, ¿no? Ya nos hemos ido a huelga algunas veces, porque ponemos, hacemos un paro y le damos a la torre a la normalidad de la vida, ¿no? Le damos a un caos. Así muchos otros sindicatos, a las presiones internacionales, ¿no? O bien por otros gobiernos o instancias supranacionales. Por eso cuando Andrés Manuel se aventó este discurso de que quiten el bloqueo en Cuba, pues muchos se rieron, ¿no? Y dijeron, ay, sí, ya Biden lo va a hacer. No es tanto como que lo vaya a hacer, pero establece una presión internacional, presión a la que se van sumando otros y que en algunos casos sí ha servido para cambiar ciertas cosas, ciertos elementos en algunos países, ¿no? 13, a las necesidades inmediatas de financiación, de ahí los mercados internacionales, tanto bienes y servicios capitales, como es el Fondo Monetario Internacional, el Club París, el Banco Mundial, que por la necesidad de los países de salir adelante o de los gobiernos de subsanar algo, aceptan o firman políticas a favor de lo que el banco o de lo que la organización quiera. Y 14, a las peculiaridades de las élites que los dirigen desde sus diferentes ámbitos, ¿no? A los mega empresarios, a los mega líderes de opinión, a la gente top al interior de un país que realmente podríamos decir tiene influencia, pero no confundamos con influencers, ¿no? O sea, que realmente puede generar o una opinión, o realmente puede generar una ideología, o realmente puede trastocar la moral. Estas personas estarían teniendo un poder sobre el gobierno. Y, queridos estudiantes y estudiantas, ¿no? Estudiantes en general, hasta aquí llega esta primera parte, ¿no? De lo correspondiente más o menos a la unidad 1 del temario.
Les estaría subiendo, yo creo que mañana no, mañana lo subiré, las clases del segundo parcial. Tienen por ahí, está pendiente esta tarea de revisar, que es una problemática social. Se complementa con esta otra, ¿no? Que esta es para el 27 de septiembre. Entonces, yo creo que a lo mejor les dejaré mañana otra tarea para el viernes primero, ¿no? Vamos a ir trabajando con problemáticas sociales. Ya les explicaré yo. Nos veríamos el viernes. Espero que los que faltan de entregar esa tarea, que es una problemática social, la entreguen. Y yo les daría la introducción de problemáticas sociales, ¿va? Aunque la lectura de aquí es muy buena, sería importante la de la tarea del 27 que le empezaran a dar un ojo porque viene muy claro, ¿no? La definición de qué es un problema, cómo se diagnostica, cuál es la población afectada. Es una especie de artículo manual que creo que les va a servir bastante. Ya de cara a pensar en dejar de ser espectadores y pasar a ser actores, ¿no? Es decir, toda la primera parte era muy teórica, tenían que saber muchas cosas, espero que las hayan aprendido, que no se les haya hecho aburrido. Esta segunda parte va a ser no práctica, pero ya tendrá algunos tintes de práctica, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones que tienen que ir pensando, algunos trabajos que van a tener que ir construyendo. Lo explico con más calma el jueves, ¿no? Primero Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. No, profe. Va. No, profe.